girls who you're good looking. The kids they'll play you pachi hen kala. The bubbles will make you fish a knedala. But the bakery's so lonely. My bubbles kettle whistles for me. My shtetl Crown Heights is calling your name. I hear my shtetl, it's calling. But there ain't no highway back to Krenitz, and there ain't no train inside this rhyme. I close my eyes and say, just a click away, welcome to the shtetl of mine. Bobbin, bobbin, bobbin you, bobbin, bobbin, bobbin you. Ay, 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 my shtetl's calling. Spiel schon kurz vor dem Wach, dabei schon genäht lach. Everyone's your friend in this cobblestone land. Everybody seems to know your bobbin. They'll share their wine and their knishes with you, and then they'll send regards to Shloime. But the butcher is so lonely. My bulbous kettle whistles for me. My shtetl Crown Heights is calling your name. Amen. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén.
Amén, 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 amén. Bendiciones para todos en esta hermosa y bella mañana del primer día de la semana. Estamos aquí saludándoles a todos en esta hora. Agradecemos al Señor del cielo y de la tierra que nos permite estar juntos, conectados por medio de los medios sociales. Así es que agradezco al Señor por las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Así es que este día estamos acá en el estudio. Saludo a todas las personas que nos van a ver a través de los medios sociales. Como he dicho siempre, la Torá es una palabra que llega hasta los hogares cuando las personas abren sus hogares, sus corazones. La Torá es la instrucción del Dios de Israel que nos permite a nosotros poder llegar hasta su presencia. Así es que le damos las gracias al Señor por este día muy especial que nos permite el Señor. Sé que muchas personas quizás nos van a ver, unos no nos van a ver, etcétera, pero siempre queda grabado esta información, esta enseñanza de la Torá para las personas que se interesan. Y estoy haciendo este video el día de hoy porque es un video, una enseñanza bien importante acerca de las profecías de cómo la Torá va a llegar a todas las naciones, de cómo la Torá va a llegar a los países más remotos del planeta Tierra. Y por eso estoy haciendo estas clases de enseñanzas para todas aquellas personas que tienen el deseo de aprender cada día de las escrituras, de la palabra del Señor. Y por eso estoy haciendo este video, y este video va principalmente dirigido a la gente de El Salvador, la gente de nuestro país que está en El Salvador. Nosotros estamos acá en Norteamérica, pero queremos mandar este mensaje para el país de El Salvador, para el país donde ha habido tanta corrupción, tanta maldad, tantas cosas que pasaron, y esto viene se ha venido conforme los siglos y los tiempos, se ha venido incrementando de una manera bien drástica. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo, las escrituras, la palabra del Señor ha llegado a nuestros países latinoamericanos, para que la salvación de la escritura llegue a la vida de cada uno de los que están en estos lugares. El día de hoy estoy enseñando esto porque hice una enseñanza hace un mes y algo más o menos. Hice una enseñanza acerca de la Torá, cómo El Salvador, en el país de El Salvador, Centroamérica, llegó la Torá, y desde el día en que la Torá fue invocada en El Salvador. Y este mensaje también va para todas aquellas personas que piensan que la palabra de Dios no tiene poder, que piensan que la palabra de Dios no tiene autoridad, que piensan que la palabra de Dios solamente es un libro, es una instrucción, algo que nosotros solamente debemos de pasarlo por alto. Pero no, la palabra de Dios es viva. La palabra del Creador, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es viva y eficaz, y cuando se pone en acción, cuando la palabra del Eterno empieza a ser aplicada, es como una ley, es como una Torá para las personas. Y las personas que no lo entienden, como muchas personas hoy en día no entienden las escrituras, no las comprenden y no tienen el conocimiento pleno de ellas, y por esa razón vivimos de una manera diferente. Entonces no podemos llegar al conocimiento de la verdad porque no queremos aplicar las escrituras a nuestra vida, y si la aplicamos de una manera incorrecta. El día de hoy ya estamos en el mes quinto de la Torá, en el mes de Av, el mes quinto de la Torá, y hoy es el día 11. Es el primer día de la semana del calendario de quinto de la Torá, y hoy es el día 11 del calendario. Para el calendario que usamos nosotros, hoy prácticamente sería el 30 de julio, prácticamente ya un día más para que se termine el mes de julio del calendario pagano. Pero esta es la enseñanza, y esto va a quedar grabado quizás para la historia, qué sé yo. Estamos en el año 2023 y es el julio 30. Entonces ahora estamos dando estas enseñanzas para las personas. Sé que muchas personas, quizás, como les digo, esta grabación va a quedar como evidencia de las cosas, de cómo la Torá
está llegando a los hogares de cada uno de nosotros. Y por eso estoy haciendo este video, porque en el canal de YouTube muchas personas nos han seguido y hay miles de personas que están escuchando el mensaje de la Torah en El Salvador. Y debido a que en el canal de YouTube, de nuestro canal de YouTube, donde pasamos también nuestras enseñanzas, también están las instrucciones de la Torah, debido a que muchas personas, miles de personas, han comentado en la enseñanza de la Torah, por eso voy a hacer este otro video para hacerles saber de cómo la Torah ha llegado a los países centroamericanos, de cómo la profecía de las escrituras del Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha llegado allá, por qué en nuestros países centroamericanos, por qué está esa pasión y ese amor por las escrituras, por la Torah. Porque hay una historia que quizás muchos no la conocen, hay una historia que muchos no la entienden, muchos no la han llegado al conocimiento de la verdad, y yo se lo voy a, en este día de la enseñanza, yo se lo voy a explicar basado en las escrituras. Para empezar, quiero leerles un pasaje de la escritura que fue el día que dio inicio prácticamente el comienzo, una nueva era para el país de El Salvador, un nuevo comienzo para los ciudadanos de El Salvador, un nuevo principio para que las personas empiecen a reconocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna, quién es el responsable de la salvación. Y yo le di esta enseñanza hace un mes más o menos atrás, y quiero repetirlo una vez más, porque esta fue la instrucción de la Torah que llegó al Salvador, y le voy a decir por qué razón la Torah llegó al Salvador, por qué el Señor ha tenido la misericordia del país del Salvador y está haciendo tantos cambios en el país, está haciendo tanta diferencia en el país, porque el Señor nunca se olvida. El Creador del cielo nunca retarda su promesa. Todo lo tiene de una manera trazada, de una manera perfecta. Y la salvación, como les digo, va a llegar. Y este comienzo dio inicio cuando el presidente de la nación de El Salvador tomó posesión del país, y la Torah le fue invocada. Ese día dio inicio. Y les voy a decir las razones porque, en primer lugar, el Señor dice en la profecía que el Señor va a levantar del pueblo de Israel, va a levantar reyes y sacerdotes sobre todas las naciones. Ese es el primer punto número 1 para los finales de los tiempos. El Señor va a levantar gobernantes que lleven dentro de sus corazones la escritura, la Torah, el espíritu de la santidad dentro de ellos, para que salga ese amor y esa pasión por causa de la palabra del Señor. Y esto es el inicio. Por eso les decía en el video primero que hicimos del Salvador, de cómo vino la descendencia palestina a llegar hasta este país salvadoreño. Llegó ahí y luego se quedó allí, y de ahí sus hijos empezaron, y los hijos de sus hijos, como dice la Torah, que la generación viene, y el Señor dice: yo voy a ver desde la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación, tanto como sea bueno, tanto como sea malo. Y entonces de la descendencia de esto viene la Torah, y ahora en día la Torah empieza a hacer efecto, y todavía es el comienzo apenas de la palabra del Eterno funcionando en el país centroamericano. Para que la palabra de Dios vaya llegando a cada hogar, tomará un procedimiento, tomará tiempo para reconocerla. Al pueblo de Israel, cuando fue cautivo 70 años le llevó a ellos para reconocer que Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 70 años sufrieron ellos. Ahora, los países centroamericanos que están sufriendo violencia, están sufriendo delincuencia, corrupción, y líderes políticos y líderes religiosos que hacen corrupción, todas estas cosas tendrán consecuencias, porque la Torah vendrá como una espada. El libro de Malaquías dice: vendrá como un lazo. Van a ser destruidos por causa de la violación de la Torah. Y le voy a dar el inicio. El primer día de la posesión de la Torah en El Salvador llegó cuando el presidente de esa nación llegó a tomar posesión, y se le invocó la Torah a través de un pastor, y se los voy a leer. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Eso es lo que dice la Torah. Todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto es una de las profecías que aplica a cualquier país, a cualquier nación, a cualquier líder, a cualquier institución religiosa. Esa es la Torah que aplica a cada una de las personas que quieren en verdad servirle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una de las razones por la cual la Escritura debe ser predicada a todas las naciones.
luego dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Para todos en general, esto es para todas las personas. Esto aplica, como les digo, para la familia, para las instituciones religiosas, para cualquier liderazgo, para cualquier cosa que implique la palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Esto es lo que habla la Torah, y esto fue invocado en El Salvador, el país del Salvador. Y dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de masar. Bendita serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová, dice, derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Y que esto es bien importante lo que dice la Torah aquí, porque dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y esto es lo que voy a explicarles en un momento. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te bendecirá y bendecirá sobre tus graneros y sobre todo aquello que pisare tu mano, y bendeciré a la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esta es la instrucción. Esta es la instrucción que fue invocada en el país de El Salvador. Como les digo, quizás en esta página de esta red social de Facebook no muchas personas quizás se interesen en la instrucción, pero en nuestro canal de YouTube ahí está la instrucción, y hay miles de personas que están buscando la manera de cómo entender por qué funcionó todo esto en El Salvador. Yo tengo en mi pantalla, en la parte de atrás, tengo en mi pantalla una imagen de un salvadoreño, oiga bien esto, que se llama Castellano, José Arturo Castellanos, un salvadoreño que en la Segunda Guerra Mundial, un salvadoreño prácticamente burló a los alemanes, un salvadoreño. Y quizá muchas personas no lo entiendan y no lo comprendan, pero estoy hablándoles de que un salvadoreño, y les voy a dar la historia. Un salvadoreño, nacido en el lugar de San Vicente, en el departamento de San Vicente, prácticamente burló al presidente, a la élite de Alemania, Hitler. Se burló prácticamente de ellos. Un salvadoreño. Y esto, me gustaría que todas las personas del Salvador escucharan esto y se le dé honra a quien se le tiene que dar honra. Porque este hombre, este salvadoreño, que allí en mi pantalla tengo una fotografía, en la parte de mi pantalla de screen, tengo la fotografía con el nombre de reconocimiento en el Holocausto de Israel, en Jerusalén. Un salvadoreño que decidió apartarse de todo. Oiga bien esto, un salvadoreño que decidió apartarse de todo y querer abrazar a Israel, querer buscar el bien. Este hombre salvadoreño, que es un general castellano, José Castellano Arturo, que fue un general en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, fue un hombre que prácticamente arriesgó su vida para ayudar a Israel, para convertirse en Israel, para llamarse justo entre todas las naciones. Un hombre, estoy hablándole de un salvadoreño porque muchas personas no entienden, no comprenden la historia quizás del Salvador y se guiaron por los caminos equivocados. Se guiaron por los caminos corruptos de las Escrituras. Y estoy hablándoles de cómo El Salvador, cómo la Escritura, de la palabra del Señor va a entrar en El Salvador. Muchas personas van a reconocer la Torá. Muchas personas van a reconocer y obedecer los mandamientos de la Torá, tal como dice el profeta Malaquías. Cada uno de nosotros debemos entender esto. ¿Por qué? ¿Cómo? La gente no se entiende. El mal tiene su fin. Y todo lo que hace mal tendrá su fin. Dice la Escritura, no se levantarán los malos. Cuando la Torá dice que no se levantarán los malos, es que la Torá va en contra de los malos. La gente llora, la gente se lamenta, la gente critica, la gente hace... Pero es la orden del Dios divino que debemos entender y debemos escuchar y obedecer lo que la palabra del Eterno nos da.
No guiarnos nosotros por tradiciones ni evangelismos de cosas paganas o mundanas, sino seguir las instrucciones del Dios de Abraham, Isaac y Jacob que se nos han sido dadas para poder guiarnos de la manera correcta. Entonces, hubo un hombre salvadoreño que para la Segunda Guerra Mundial, para el Holocausto de Israel, se salvaron aproximadamente 40,000 familias judías salvadas del Holocausto para ser sacrificadas. Pero hubo un salvadoreño, y el Señor bendiga a El Salvador. Y yo le digo de verdad, y agradezco que haya gente que se interese por Israel, gente que se interese por la Torá, gente que se interese por la palabra del Creador del cielo y de la tierra. Porque hubo por medio de un salvadoreño que decidió burlarse prácticamente de las autoridades alemanas, de Hitler, en la época del Holocausto, cuando nuestros hermanos judíos, hombres, mujeres y niños estaban siendo prácticamente aniquilados, crucificados. Y entonces nosotros quizás no entendíamos en esa época lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Quizás no comprendíamos el significado de las ordenanzas de la Torá. Pero quiero explicarles a ustedes algo bien especial de cómo el Señor del cielo y de la tierra ha hecho de una nación ahora que estaba en el olvido, en el anonimato, ahora un pueblo reluciente que todo el mundo está hablando de él. Pero es la Torá. Y apenas apenas van a dar inicio a lo que el procedimiento requiere. Porque el procedimiento requiere reconocer a Jehová vuestro Dios. Reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa es la ordenanza que la Torá nos da a través de la palabra del Dios de Israel. Entonces ahora nos toca a nosotros escuchar y obedecer, porque el Mashiach, Yeshua, el rey de reyes y el Señor de señores, regresa a la tierra. Y nosotros debemos prepararnos. Y nosotros debemos preparar el camino y decir, Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Las naciones deben prepararse para lo que nos avecina, para lo que nos viene. Y la palabra del Señor va a llegar a las naciones, a los pueblos, todos tribus, pueblos, lenguas, va a llegar de una manera quizás distinta, no quizás igual como a otros, pero les va a llegar. Cuando usted abrace la Torá y usted abrace los mandamientos del Eterno, que Él ha dicho que debemos escucharnos y volvernos de entre las naciones, el pueblo de Él, debemos reconocerle a Él, debemos buscarle a Él. Bendito sea su nombre en esta hora. Por eso es que nosotros necesitamos obedecer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En El Salvador, este general, que muchas personas quizás ni lo han escuchado mencionar, este general Castellanos, en el año de 1943, prácticamente fue el hombre que decidió salvar vidas, almas judías. La Torá dice que donde haya un alma judía, ahí hay vida. Donde haya un alma judía, ahí hay bendición del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor dice en su palabra, yo bendeciré a los que te bendijeren. Y también maldeciré a los que te maldijeren. Quizás, como les digo, quizás esta enseñanza no tenga mucho poder, validez hoy en día en estas generaciones, pero quizás va a ser evaluada por muchas personas que aman las Escrituras para la salvación de nuestras almas. En el Museo de Israel, en el Museo del Holocausto, ahí en mi pantalla, está el nombre del salvadoreño que decidió burlar todas las autoridades, incluyendo al general Maximiliano Martínez, que existía en esa época, un hombre que era simpatizante al régimen de Adolfo Hitler, de eliminar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, de destruirlo y de eliminarlo completamente para que no hubiera rastro de él. El presidente Maximiliano Hernández Martínez fue un hombre que era un simpatizante a que destruyeran a Israel, a que destruyeran el pueblo de Israel y que mataran niños, hombres y los exterminaran. Y por esa razón, gracias al Creador del universo, gracias a una persona, yo estoy hablándoles de una persona que decidió hacer la diferencia, y a esto es lo que nos llama el Dios de Israel, hacer nosotros la diferencia para que nosotros podamos salir entre todos, burlar las autoridades que un día estaban destruyendo a la nación de Israel.
y poder llevar cantidades de judíos a estas tierras, a nuestras tierras. Llevar cantidades de judíos a los países centroamericanos. Y así sucedió, así como el Señor lo que dejó establecido, así sucedió. Por eso es que la gente debe reconocer de alguna manera la instrucción que el Señor nos da a través de su palabra. Este general Arturo Castellanos, un salvadoreño que él decidió prácticamente burlar las autoridades en esa época de la Segunda Guerra Mundial, llevó cantidades de judíos, familias judías al país del Salvador. Quizás vaya yo a hacer otra enseñanza, explicarles las razones de todas las razas del Salvador, de toda la gente que habita hoy en día en El Salvador, que vienen de descendencia judía sin ellos darse cuenta, que vienen de descendencia de padres y madres judíos y ahora viven en El Salvador estos hijos de esa gente que quizás ya murieron, quizás ya se partieron de esta tierra, pero en su sangre va llena de la palabra, de la sangre del pueblo de Israel. Por esa razón es que es tan importante nosotros reconocer que la palabra de Dios es la palabra que da vida a nuestras almas. Entonces en Israel se reconoció al salvadoreño, al general José Arturo Castellanos, como un justo entre las naciones por haber ayudado a cantidades de familias. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas familias emigraron con un documento expedido por el general Castellanos para que la gente pudiera, miles de familias llegaran al país de El Salvador. Quiero compartir con ustedes esta imagen para que ustedes se den cuenta de cómo el país prácticamente de El Salvador llegó a empezar a tener cabida entre todos los pueblos. Adolfo Hitler propagaba los ideales de superioridad de la raza aria y así justificó el genocidio contra judíos y miembros de otras razas consideradas por él como inferiores. Miles fueron enviados a campos de concentración donde vivían en condiciones precarias, al tiempo que los enfermos, niños y ancianos eran exterminados. Del salvadoreño. Durante esa época, el coronel Castellanos hizo amistad con un hombre de negocios judío llamado Jordi Mandel, quien lo sensibilizó sobre la realidad a la que él y su familia estaban expuestos, la misma realidad de millones de judíos. Al poco tiempo, ambos se ingeniaron una manera de ayudar desde el consulado salvadoreño en Suiza. La presencia del Dios de Israel, salvando familias, salvando personas. Y así sucesivamente llegó la Torá a El Salvador. Así sucesivamente llegó la Escritura. Llegaron hombres y mujeres que llevaban en su corazón la palabra del Dios de Israel. Por esa razón estoy haciendo yo esta enseñanza. El padre de Nayib Bukele es un hombre de la descendencia de la inmigración que se llevó a cabo en esa época. Un hombre palestino. Les hablaba y les decía que Palestina está cerca de Israel. Palestina hoy se llama Palestina. Entonces está cerca Israel. Hay como unos 8 o 10 kilómetros de distancia de Israel. Viene siendo prácticamente el mismo pueblo. Y aunque fueran árabes, son de la misma descendencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay vuelta atrás. Y de esta gente van a venir gobernantes a gobernar y a traer las escrituras para que nosotros enseñemos la palabra del Señor tal como se ha sido dada, tal como ha sido enseñada. Y muchos de nosotros no la vamos a entender. Entonces este hombre, este salvadoreño que hizo la diferencia en la Segunda Guerra Mundial, ayudó a más de 40,000 familias que llegaron a El Salvador. Que llegaron a El Salvador a través de un documento expedido por este general salvadoreño que les daba a ellos para salvarlos de la destrucción, del gueto, del exterminio, y ayudarlos y poderlos llevar hasta los países de nosotros centroamericanos. Así empezó a crecer la inmigración judía en El Salvador en la época de la Segunda Guerra Mundial. Llegando de España, de Alemania, de todas partes, llegaron y se posicionaron en El Salvador, y El Salvador empezó a crecer.
empezó a ser una tierra bendecida. Y luego había un partido político ahí del general Martínez que se puso en contra de que los judíos empezaran a llegar. Mucha gente hablan del general Martínez, de un general llamado Maximiliano Hernández Martínez, y lo ponen como en primer lugar un hombre. Que decían, el general Martínez fue un hombre, pero fue un hombre simpatizante de Adolfo Hitler. Un hombre simpatizante que no quería que Israel estuviera vivo. No quería que Israel estuviera participando en las cosas. Y se puso en contra de Israel, en contra de los judíos. Este hombre, este Maximiliano, y este hombre llegó a un momento que llegó a ser enemigo del general Castellano, de ese general que ayudó al pueblo de Israel. Estoy hablando de una historia. ¿Por qué razón la Torá ha llegado a los países centroamericanos? ¿Cómo es que la palabra del Señor ha llegado? A la salvación prácticamente ha llegado a los países de nosotros. La gente está siguiendo religiones, la gente está siguiendo eventos de las cosas que piensan que son correctos. Pero debemos seguir que lo hizo primer secretario, que es un puesto ficticio. Ese puesto de primer secretario no existía en otras embajadas. Fue fabricado para salvarle la... Estos son los familiares. Y oiga, quiero compartir Steven esta historia con Spielberg ustedes. inmortalizó la tragedia del Holocausto en la galardonada se den película. cuenta que en El Salvador hay héroes que abrazaron la Torá. Hay héroes que decidieron vencer todo y ofrecer aún su vida, porque esto fue prácticamente algo de vida o muerte que estaba haciendo un salvadoreño que decidió abrazar la Torá. Valiente, no como los cobardes que hoy en día no quieren aceptar las instrucciones del Creador, que están en contra de Israel, que no quieren abrazar los mandamientos y las instrucciones del Dios de Israel. Oiga este video, y esto está público, y esto es una instrucción, esto es un documental que se hizo a este hombre, a este varón, que hoy en día es reconocido como justo entre las naciones, que tiene un reconocimiento en el Museo del Holocausto en la ciudad de Israel, en Jerusalén. Oiga este video, esta es una noticia que se llevó a cabo hace unos años atrás. Escúchelo en este momento. Cine Steven Spielberg inmortalizó la tragedia del Holocausto en la galardonada película La lista de Schindler, en la que contó la historia de un empresario alemán, Oskar Schindler, quien salvó a 1.200 judíos. Lo que pocos saben es que por esos días un hombre latino también ayudó a salvar a miles de refugiados. A continuación, los detalles de los riesgos y la audacia del llamado Schindler salvadoreño. El coronel José Arturo Castellanos del Ejército Salvadoreño vivió una época llena de conflictos políticos en su país. En 1930, un gobierno... Imagínense, esta es la historia, y ahí lo vemos a él. El gobierno militar reprimía... Ahí lo vemos a él en este video, donde este salvadoreño, de nacionalidad salvadoreña, nacido en San Vicente, en el departamento de San Vicente, pudo hacer este grande sacrificio, este grande esfuerzo, para que muchos de nuestras familias, estoy hablándole de nuestra familia, llegaran hasta San Salvador, y se quedaran en San Salvador, y ahí empezaran a estudiar la Torá, empezaran a buscarle la Torá, allí. Había ahí ese aspecto. Escuchen la historia de este hombre salvadoreño. Como les digo, el tiempo es corto para yo poderles enseñar todas estas cosas, pero lo estoy haciendo algo rápido para que nosotros nos demos cuenta. Activamente a la oposición, y él no se quedó callado. El coronel José Arturo Castellanos del Ejército Salvadoreño vivió una época llena de conflictos políticos en su país. En 1930, un gobierno militar reprimía activamente a la oposición, y él no se quedó callado. Él se involucró mucho en hablar contra lo que él veía. Entonces por eso tuvo problemas y lo comenzaron a ver como rival político. Según cuentan sus... La gente quizás no entiende y no conoce la historia y no entiende lo que está pasando en El Salvador, pero esta es la razón, la cruda realidad de cómo el país salvadoreño ahora tiene palabra del Eterno y deben de aprovecharla. Y cuando les digo que deben de aprovecharla, es que deben de abrazar la Torá.
abrazar los mandamientos, no seguir tradiciones de hombre. Buscarle las instrucciones del Señor, empezar a respetar la Torá, empezar a guardar los mandamientos, el Shabbat y todas las cosas conforme se había ordenado. El Salvador iba en ese rumbo. Antes que entrara ese régimen malvado que llegó a entrar, antes que llegara esa corrupción política, antes que llegara todo eso. Y le voy a explicar por qué este general Martínez tenía un partido político que se llamaba Nacional. Un partido político que era el partido de donde prácticamente vino a nacer otro partido político que se llamaba FPL. Del FPL vino a salir otro partido político que se llamaba el FMLN, que es el último que ha estado en la historia regiendo el país de El Salvador por décadas. Por esa razón, esta contrariedad de la maldad y el bien y el mal, etcétera, ha llegado a un finish, a un lugar donde ya no hay más cabida para todo esto. ¿Por qué? Porque la Torá, la Escritura, la palabra del Creador, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, llegó a su debido lugar. Ahora solamente toca que los líderes sean valientes, amárrense bien los pantalones y empiecen a poner en verdad la palabra de Dios en alto y buscar gente que les enseñe las escrituras de la manera correcta. La puerta ya está abierta para que la gente reconozca. Sigamos escuchando la historia de este hombre. Nietos, Álvaro y Boris Castellanos, su abuelo empezó a incomodar al sistema. El presidente de El Salvador hallaba a nuestro abuelo como una amenaza. Por eso lo manda en 1937 a Inglaterra. ¿Saben quién era el que estaba en contra de él? Era un hombre llamado que todo el mundo lo conoce como por el general Martínez. El general Maximiliano Hernández Martínez fue un general que estuvo gobernando en el país, en El Salvador, por mucho tiempo. Y la gente era una gente que lo tenían a este hombre por alto. Un hombre que lo tenían porque era un hombre, etcétera. Este hombre creó un partido político en el año 1933. Un partido que se llamaba Partido Nacional Pro Patria. Era el partido de él que lo llevó a la presidencia, del cual viene el otro partido político que lo transformaron, pero era la misma ideología, la misma gente, que fue el último que viene a formar parte de la corrupción del país de El Salvador, que viene del mismo linaje que tenía el presidente Maximiliano Hernández Martínez, contrario a la ayuda al pueblo de Israel, y era un simpatizante de el matador, del asesino Adolfo Hitler, que estaba aniquilando hombres, mujeres y niños. Los exterminaban en los guetos, los mataban, y todo el mundo sabe el holocausto que hubo. Pero gracias a este hombre, a este general que estamos viendo nosotros en pantalla, este hombre que ayudó a El Salvador, gracias a él miles de familias judías llegaron a El Salvador. Miles de familias judías. Mucha gente dice: yo no sé de dónde vengo, yo no sé de dónde es mi descendencia, no sé de quién era mi abuelo, mi tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta gente, después que entró el conflicto armado nuevamente, tuvieron que emigrar, salir de nuevamente, pero ahí quedaron hombres, mujeres y niños adentro del país que llevaban ya prácticamente el amor. Y el Creador del cielo y de la tierra, él mismo dice: donde ustedes lleguen, todo lo que pisa la planta de vuestros pies será vuestro. Ahora la Torah llega y el Eterno ha hecho memoria de todas estas cosas, y nosotros solamente debemos creer a la palabra del Dios de Israel. Sigamos escuchando el mensaje de este pequeño documental que está allí, ha sido dado para las personas, para que nosotros nos demos cuenta de cómo El Salvador, cómo la Torah, cómo la instrucción de la Torah ahora ha llegado. No como el evangelio corrupto que están predicando allá en El Salvador, un evangelio de prosperidad, un evangelio de corrupción. No, un evangelio que obedezca los mandamientos de la Torá, que obedezcan los mandamientos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que pongamos a nuestros hijos a la salvación y a los pies del servicio del Dios de Israel, y las cosas van a cambiar. Sigamos escuchando lo que dice. Coronel Castellanos tuvo una serie de cargos diplomáticos por toda Europa, incluyendo Inglaterra, Alemania y Suiza. Y ahí es que comienza a ver lo que está pasando al pueblo judío. Adolfo. Ese hombre que ustedes ven ahí, ese hombre
que fue considerado como antimesía. Ese hombre fue el que aniquiló a nuestros doctores, abogados, licenciados, científicos, judíos, los cuales iban a formar parte de nuestra sociedad en los años futuros, venideros. Este hombre malvado, el cual el general Hernández Martínez, que era el presidente de El Salvador en esa época, en la época del Holocausto, en el 1943, este hombre era el que estaba prácticamente gobernando y era contrario. Y ahí se levantó esa maldad en El Salvador y esa guerra civil que destruyó a familias y a montones de gente. Porque el mal siempre quiere gobernar. Pero el pueblo debe reconocer ahora que hay un creador, hay un Dios en Israel, que necesitamos nosotros buscarle a él. Sigamos escuchando este video. Hitler propagaba los ideales de superioridad de la raza aria y así justificó el genocidio contra judíos y miembros de otras razas consideradas por él como inferiores. Miles fueron enviados a campos de concentración donde vivían en condiciones precarias, al tiempo que los enfermos, niños y ancianos eran exterminados. Yo le doy gracias al Creador del cielo y de la tierra, porque hay gente, cuando yo estoy enseñando esto, amados hermanos, amigos, los que nos van a ver, se me enchina hasta la piel. Pero gracias a un salvadoreño. Nunca me imaginé en la historia que iba a haber un salvadoreño de una tierra tan lejana, que es un país tan chiquito, que iba a hacer grande hazaña, burlar al régimen de los alemanes y poder salvar de esas muertes a más de 40,000 familias que iban a pasar ahí, lo que ustedes ven en ese video, que iban a pasar muerte, iban a ser aniquilados por causa de un hombre malvado que quería exterminar a Israel. Pero gracias a este hombre salvadoreño, de origen salvadoreño, nacido en el departamento de San Vicente, a que ayudó, que hoy en día es reconocido en Israel. Y Israel prácticamente es un hermano ahora con El Salvador. Cuando un salvadoreño va a Israel, es reconocido como hermano. Todo judío conoce lo de que este hombre justo hizo con la nación de Israel. Por eso es que hay una placa en Israel en nombre de él. Gracias al Eterno y gracias a él, que por medio de él entró generación judía a El Salvador. Gracias a él han llegado gobernantes ahora a El Salvador, porque esa es la causa por la cual la palabra del Eterno llegó, la Torah llegó, para sacar todo lo malo, porque la Torah eso hace. La Torah parte, corta lo malo, lo saca y pone lo bueno a relucir. Pero gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que levanta hombres como este salvadoreño de general Castellanos, que hizo la diferencia para ayudar a miles de familias centroamericanas para que pudieran vivir libremente en El Salvador y hacer sus vidas allá. Ahora nosotros allá en El Salvador tenemos sangre, tenemos esa sangre judía, sangre de descendencia del pueblo de Israel, del pueblo santo, de la niña de sus ojos, allí entre las naciones. Ahora solamente nos toca escapar, salir de entre las naciones y poner la palabra del Creador en alto. Vamos a seguir viendo el video y gracias a los hermanos que se conectan y nos ven. Gracias. Durante esa época, el coronel Castellanos hizo amistad con un hombre de negocios judío llamado Georgi Mandel, quien lo sensibilizó sobre la realidad a la que él y su familia estaban expuestos, la misma realidad de millones de judíos. Al poco tiempo, ambos se ingeniaron una manera de ayudar desde el consulado salvadoreño en Suiza, un país neutral. Que lo hizo primer secretario, que es un puesto ficticio. ¿Ese puesto de primer secretario no existía en otras embajadas? Fue fabricado para salvarle la vida a Mandela. Sin informarle a su gobierno, el coronel Castellanos emitió visas salvadoreñas a su amigo Mandel y a su familia, no sin antes cambiarle el apellido de Mandel a Mantello. Para que ustedes se den cuenta,
esto es real, esto es algo que es vivido, algo que pasó en la época de los tiempos del Salvador, que pasó en la época. Y ahora, estos documentos que ustedes ven ahí, fueron los que se enviaron a estas miles de familias para sacarlos del holocausto y llevarlos al Salvador. Por eso les digo que El Salvador está lleno. Y probablemente voy a hacer otro video más adelante para explicarles por qué los apellidos de las familias del Salvador. Y usted quizás cuando escuche el apellido diga, yo no tenía idea de que yo venía de descendencia judía. Cuando usted oiga que su apellido que están aquí, yo se lo voy a, en otro video voy a hacer porque el tiempo no me alcanza, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros fuimos la base de la sangre, porque el ADN, el amor del creador del universo se lleva en el corazón. Él dice, yo no pondré mis tablas en las paredes, las pondré en el corazón. Ya no pondré la Torá en piedra, la pondré en nuestro corazón. Entonces ahora de nosotros nace el amor hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de volvernos a las sendas antiguas, no a seguir las tradiciones del mundo, ni las tradiciones de los falsos evangelistas y los falsos doctrinas y de las falsas instituciones religiosas políticas que hay hoy en día, sino que busquemos el verdadero camino que nos va a llevar a la vida eterna a través de la Torá, que es lo único que nos va a ayudar. Y Dios bendiga a El Salvador por tener gente como este hombre que ustedes están viendo, que salvó miles de personas, miles de familias judías, y fueron inmigrantes y llegaron a nuestros países de allá de El Salvador, gente judía, gente que eran nuestros hermanos. Y este hombre fue un héroe, no como los héroes que hoy en día hay, sino que este hombre fue un héroe para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este hombre fue un héroe, no es el Batman ni el Spider-Man. Este hombre es un hombre real, un héroe que debería ser exaltado y debería tener memoria. Todo el país de El Salvador debería saber que tuvieron un hombre que valió la pena, un hombre que en verdad se arriesgó para que el pueblo de Israel llegara a la nación que hoy en día es llamada El Salvador, y que hoy en día está haciendo el Dios de Israel memoria y acordándose del Salvador para poner las cosas como el creador del cielo las quiere. Sigamos escuchando el video, y como les digo, el tiempo es cambió grande, el nombre no me va a para Mantelo alcanzar para que enseñar todo me creyeran que, bueno, soy ciudadano salvadoreño. Con esos documentos, Mantello logró sacar a su familia de Rumanía. Al ver que el plan funcionó, Castellanos y Mantello continuaron dando visados a otras familias judías perseguidas por los nazis, hasta que el presidente salvadoreño se enteró y lo prohibió terminantemente. Esto es lo que la gente siguió. Esto es lo que la gente quiso abrazar. Cuando el presidente, este general malvado, porque yo no le puedo llamar un hombre bueno, este general Maximiliano Hernández Martínez, que fue la que los ancianitos de hoy en día dicen, oh, yo me acuerdo del general Martínez, pero ese general Martínez era una porquería de líder, era una porquería de hombre que estaba gobernando, del cual décadas más adelante iba a salir un partido que tenía su misma ideología. Un partido político que gobernó, que se llama el FMLN, que gobernó prácticamente la nación, que la llevó a la destrucción, que no quiso reconocer al creador del universo, sino que se guiaron con sus propios ideales, los cuales este hombre, General Martínez, lo hizo. Prohibió, no más judíos en nuestra nación. Gracias al Señor que ya había gente allí adentro, pero este hombre malvado prohibió. Y aquí eso está en la historia y no es invento de nadie. Y la gente puede decir, este hermano está hablando de política. No, quiero hablarles acerca de cómo la Torá está llegando a los países centroamericanos, y el que lo cumpla la Torá vivirá. El que no cumpla las ordenanzas del rey de Israel morirá.
En el 2013, Álvaro, quien estudió cine, y su hermano Boris Castellanos, quien tiene experiencia en música y producción, embarcaron en una investigación familiar que culminó en un proyecto cinematográfico. Más de, digamos, 1.300 Originales que portaban apellidos comúnmente judíos. Según la investigación de los hermanos, los documentos en la maleta representaban actividades Ahí estamos viendo clandestinas nosotros que su abuelo y el señor todos los Mantello documentos habían continuado que el haciendo en pueblo secreto de la desde nación de Suiza, El Salvador vetando la prohibición mandó del a gobierno todos los salvadoreño. judíos para que los diseñaron judíos un documento empezaran de nacionalidad a escapar salvadoreña. El señor Mandel Mantelo lo de la reprodujo destrucción en del una Holocausto. como fabriquita en el cónsul donde emplearon a estudiantes para reproducirlos. Él falsificó papeles. Que no eran oficiales en el sentido que el gobierno de El Salvador no sabía, pero el cónsul tiene la autoridad de hacer los documentos. Para ese entonces, estas visas consulares firmadas por Mantello comenzaron a ser distribuidas por toda Europa a familias judías quienes, portando ese documento, podían acudir a buscar refugio en países neutrales. Ok. So, ahora, como les digo, esta enseñanza es una enseñanza que yo les había dicho que era dirigida a El Salvador bajo la Torá, para que El Salvador regrese a los mandamientos. Esta es la instrucción que el Creador ha dado, porque cuando nosotros escuchamos la Escritura, debemos volvernos. Como dice la Escritura, volvernos a la senda antigua. Entonces muchas de las naciones, muchas de las gentes, familias salvadoreñas ya están entendiendo lo que es la Torá. Yo personalmente he hablado con muchas familias del Salvador, diciéndome, oh, gracias hermano por las enseñanzas de la Torá que usted da. Nosotros ahora estamos entendiendo más, comprendemos más. Antes no sabíamos nosotros lo que estaba sucediendo, pero gracias a las instrucciones que usted está dando, nosotros estamos entendiendo cómo va el camino hacia la salvación, porque mucha gente piensa que solo porque va a la iglesia y que ora por él ya está salvo. Y no es así. Debemos obedecer los mandamientos de la Escritura, debemos obedecerle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De lo contrario, seremos exterminados. Esa es la orden que ha sido dada del cielo y de la tierra. Por esa razón les digo yo a ustedes que había una gran cantidad de personas que estaban siendo muertas en el camino de ¿cómo se llama? De las Escrituras, el camino de que se estaba dando. Por esa razón nosotros entendemos que debemos volvernos a los mandamientos de las Escrituras y regresar a lo que el Señor nos ha ordenado. Y ya voy a terminar esta enseñanza acerca de esto, pero quiero decirles algo bien importante, que esto sucedió y está en los libros de historia y está en la historia del Salvador de lo que sucedió. Dice, y quiero leerles un pasaje, que durante la guerra civil muchos judíos habían en nuestros países, muchas familias judías habían en nuestros países, las cuales tuvieron que emigrar por causa del partido político que se levantó, que empezó a hacer la guerra, que se llama el FMLN. Durante la guerra civil muchos judíos dejaron el país. Después del asesinato del comunitario cónsul honorario israelita Ernesto Lieves, por razones culturales, por el partido, por el grupo armado que se levantó, que se llamaba RN, mataron a un cónsul israelí en la época del comienzo de la guerra. Oiga bien, el partido político que hoy en día se llama el FMLN, mataron al cónsul que de nombre es Ernesto Lieves. Lo mataron en El Salvador. Unos grupos que se formaron por el partido político que se llama Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Y este grupo fue uno de los que vino a gobernar después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a tomar posesiones de las cosas. Como les digo, esta enseñanza es una enseñanza dirigida prácticamente a la nación de El Salvador, para que la gente reconozca la razón por la cual las Escrituras han llegado al país y nosotros ahora debemos reconocerla. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y ahora les digo yo a ustedes que este hombre, Arturo Castellano, fue un héroe que salvó a miles de familias judías que llevaban, porque todo judío ama la Torá, todo judío ama los mandamientos del Eterno, todo judío
hace la voluntad del Padre que nos ha enviado. Por eso que usted en El Salvador, quizás en estos últimos días se dará cuenta que hay muchas iglesias adventistas de los séptimos días que se fueron fundadas por manos judías. Desafortunadamente, las iglesias adventistas del séptimo día fueron ya transformadas después del revuelco de la escapada de los judíos que vivían en el país, pero la mayoría de iglesias adventistas del séptimo día que guardaban el Shabbat fueron fundadas por los judíos que vivían en esa época, y ahí quedaron, y luego después agarraron otra gente y introdujeron otras doctrinas erróneas y agarraron otros rumbos que no es el rumbo de la Torah. Por eso les enseño yo estas cosas, para que ustedes se den cuenta la bendición que tiene servirle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y con esto voy a terminar la enseñanza del día de hoy. Y esta enseñanza que quiero darle está basada también a una profecía que está en el libro de Malaquías, Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 8, y con esto voy a terminar la instrucción de la palabra, y agradezco a todas aquellas personas que les digo que nos van a ver a través de las redes sociales. Y esta es la palabra que debe ser guardada, esta es la palabra que debe ser atesorada por todas las personas, para que nosotros nos demos cuenta de quién y cómo es que funciona la palabra del Señor, y nosotros no nos damos cuenta, como dice el libro de Eclesiastés, que el Creador ha puesto salvación al hombre sin que el hombre se entere, se dé cuenta de las cosas que está pasando. En el capítulo Zacarías 8:23 quiero leerle esto que está escrito aquí en las Escrituras, y esto es una profecía que se va a cumplir y que se ha cumplido ya a través de los tiempos. Y la gente que no entiende y no comprende profecía, bueno, ya no podemos hacer nada. Pero el libro de Juan, por ejemplo, dice: bienaventurados todos aquellos que guardan las profecías de este libro. La gente que escucha la Torah, la gente que escucha los mandamientos, bienaventuradas son. Dice el libro voy a leerle con esto y con esto voy a terminar. Zacarías capítulo 8, verso 23. Dice en el verso 22, voy a leerle en esta tarde, dice: vendrán muchos pueblos fuertes, naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Todas las naciones van a venir y van a decir: Señor, ayúdanos, Señor, buscar el rostro, porque esa es la escritura. Vamos a buscar nosotros el rostro, la manera de salvación de nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que todo a nuestro alrededor fue falso. Y mira la profecía a través del profeta Zacarías, capítulo 8, verso 23, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, o sea que 10 hombres de todas las lenguas, tomarán de la mano a un judío. Y esto me encanta, porque al final la gente va a tener que escuchar a un judío. Usted dirá: oh, pero los gentiles, los pastores, los ministros, esos son violadores de la Torah, violadores de los mandamientos, violadores de las palabras del Dios de Israel. Y Yeshua les dice: en aquel día vendrán a mí delante y se pararán y van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Yeshua les responde y les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque han violado la Torah, han violado los mandamientos de las Escrituras, y ahora están puestos para ser aniquilados y lanzados al lago de fuego. Todos estos hombres. Por eso le digo que el que no se devuelva y que no se arrepienta de su mal camino, de seguro morirá. El Señor dice: vendrán entonces todas las naciones, 10 gentiles van a venir, 10 van a venir y van a preguntarle a un judío: oiga, necesitamos que nos hable de la Torah. Y mire lo que dice, porque esto es la profecía. Y Dios bendiga al Salvador, que empieza a escuchar la Torah, y tienen tiempo todavía para que se restauren y restauren todas las cosas y se devuelvan verdaderamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mira lo que dice el verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de todas las lenguas, tomarán de la mano a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Yod, Hei, Vav, Hei, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está con
vosotros. Oh, Baruch Hashem, Toda Rabá. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ha dado la Torá para saborearla y mantenerla viva. Por eso les digo a ustedes, amigos, que nos van a ver, y los que van a escuchar esta enseñanza, este video, los que van a ver, busquemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor dice en su palabra, buscadme y viviréis. Y si usted y yo no hacemos caso al llamamiento final, seremos, como dice el libro de Malaquías, seremos como estopa, seremos prácticamente combustible para el día final. Shalom a todos, les amamos en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea su nombre, y el Señor bendiga a Israel y también bendiga a los héroes salvadoreños que un día van a abrazar la Torá y van a escapar de entre las naciones y van a reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vuélvete a la senda antigua, vuélvete a lo que la Torá os ha enseñado, porque la Torá ha llegado a tu casa, ha llegado la salvación al Salvador. Solamente ábrele las puertas y busca el camino correcto para la salvación de nuestras almas. Shalom a todos y les saludo en el amor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendiciones a todos los amigos y los hermanos que nos ven, y la paz sea con todos. Shalom. Lamah